¡Qué miedo reventar una rueda! Te vamos a contar cómo debes actuar en ese caso, pero esa no es la parte más importante de este vídeo. La más importante es donde te contamos cómo evitarlo, y para ello contaremos con nuestro laboratorio hermético. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Sobre todo en verano, que es cuando más se viaja y además hace mucho más calor, pues muchos me preguntáis ¿qué hago en caso de reventón de una rueda? Yo siempre respondo lo mismo. Te voy a contar lo que haces, pero lo más importante, te voy a contar cómo puedes evitar casi al 100% el temido reventón. Porque hay un modo de evitar prácticamente al 100% que revientes una rueda. Pero antes de contarte esto, ya sabéis que en Garaje Hermético nos gusta comenzar las historias por el principio, así que yo creo que vale la pena que os cuente, que os dé una pincelada de la historia de los neumáticos. ¿Y hay que hablar de historia para hablar de reventones? La verdad es que yo creo que no es imprescindible, pero nos va a venir muy bien. Michelin y Dunlop. He dicho Michelin y Dunlop. Si hoy estuviera radio aquí diría Michelin y Dunlop, pero todos sabemos a qué nos referimos. Y es que vamos a hablar de tres señores, no de marcas de neumático, de tres señores. Vamos a hablar de los hermanos Michelin, que eran Edouard y André, y de John Boyd Dunlop, o Dunlop. Estos tres señores revolucionaron el mundo del neumático y de las ruedas. Nos vamos a finales del siglo XIX, donde la inmensa mayoría de los vehículos con ruedas, aparte de la gente que iba a caballo, pues eran bicicletas. Primero, Dunlop, el señor Dunlop, inventó los neumáticos con cámara de aire. Antes eran macizos y tenían dos inconvenientes. Uno, que resultaban realmente incómodos, y otro inconveniente más grave, diría yo, que eran menos adherentes, la adherencia disminuía porque iba dando saltos la bicicleta y comprometían la estabilidad. El señor Dunlop, o Dunlop, como queráis, era un mago del caucho, sabía mucho del caucho y hacía muchas cosas. Hacía y sigue haciendo, por cierto, por ejemplo, pelotas de tenis. Y se le ocurrió hacer unos neumáticos con una cámara de aire interior. Y esto fue una verdadera revolución para las bicicletas, que resultaban mucho más cómodas y mucho más estables. Pero con las cámaras de aire llegó un inconveniente. Ya os imaginéis cuál, el temido pinchazo. Algunos pensaréis que tampoco era para tanto. Eso se llama pecar de modernismo, o de pensar que las cosas eran antes como son ahora. Es que no eran así. Es que el neumático iba pegado a la llanta. No se había inventado un sistema de que fuera a presión, iba pegado, con lo cual cuando pinchabas, para sacar la cámara había que despegar el neumático, que a veces se deterioraba, y luego volverlo a pegar, con lo cual arreglar un pinchazo podía ser desde varias horas hasta incluso, según el adherente o el aditivo que utilizases, un día completo. Mientras tanto, los hermanos Michelin pues tenían un taller de neumáticos, les iba muy bien, y un día cambió la historia, porque entró un ciclista con un pinchazo y se quejó de que para arreglar un pinchazo hubiera que montar, fuera tan complicado, el pobre no sabía cambiarlo. Y entonces inventaron un sistema de neumático desmontable, que se podía arreglar rapidísimamente, en minutos, no en horas. Bueno, el invento fue tan bueno que un ciclista que se llamaba, lo tengo por aquí apuntado, Charles Terront, ganó por goleada, porque era muy frecuente pinchar, la prueba ciclista que era París-Brest-París. Y Michelin saltó a la fama. Pero lo malo de estos neumáticos con cámara, que se empezaron a utilizar en las bicicletas, luego en las motos y luego en los coches, es que un pinchazo a una cierta velocidad pues hacía que reventase el neumático, lo cual podía tener consecuencias incluso bastante graves. Y ahora, Goodyear. Y a otro grande de los neumáticos le cabe el mérito, a lo mejor no de inventar, porque ya se había hecho cosas parecidas antes, pero sí al menos de popularizar los neumáticos que se llaman sin cámara, o en inglés tubeless. Bueno, la verdad es que el invento de los neumáticos con cámara era genial, pero las consecuencias, como os hemos dicho, de un pinchazo podían llegar a ser serias y peligrosas. Estos neumáticos que me decía
me estaba comentando Rodrigo que también se llaman tubulares en Chile, ¿no? Y aquí también. Lo que pasa es que tubulares se usa más en el mundo de la bicicleta, pero también se llaman tubulares. Bueno, pues estos neumáticos tenían una grandísima ventaja. Bueno, no tenían, es que tienen, y es que no revientan. No revientan, pinchan, pierdes aire, pero no revientan. Y aquí llegamos a la parte más importante de este vídeo, y es cómo evitar un reventón de un neumático. Muy fácil. Usando neumáticos sin cámara. Ojo, en tu bici, en tu moto, en tu coche, usa neumáticos sin cámara y no tendrás reventones. Con estos neumáticos, ya te digo yo que la posibilidad de que tengas un reventón es prácticamente de cero. ¿No te lo crees? Bueno, pues para convencerte te lo vamos a demostrar en nuestro afamado laboratorio hermético. Empezamos nuestro experimento en el laboratorio hermético con el globo que me ha traído Rodrigo, que representa la cámara del neumático. ¿Cómo funciona un neumático con cámara? Bueno, pues es una cámara, que es este globo, que va tapada con el neumático. Esto sería, más o menos, para entendernos, un neumático con cámara. La cámara dentro y el neumático, que es más robusto, por fuera. Pero, ¿qué pasa si vamos rodando con un neumático con cámara y un clavito, fijaros que esto es un alfiler, pues atraviesa el neumático? Que perdemos el aire de repente. Esto es lo que pasa con un neumático con cámara. Vamos a ver ahora lo que pasa con un neumático sin cámara. Vamos a hacer el mismo experimento con un neumático sin cámara. ¿Cómo lo vamos a simular? Muy fácil, porque un neumático sin cámara sí que lleva una goma que impide que salga el aire. Lo que pasa es que lleva esa goma y lleva por fuera el neumático que va pegado. Nosotros aquí lo hemos simulado poniendo pues celo. Habíamos tenido cinta americana, pero el celo no va mejor. Vale, pues ya lo tenemos y volvemos. Nos pasa lo mismo, que llegamos, vamos rodando y de repente se nos mete un clavo. ¿Y qué pasa? Está saliendo el aire, pero el neumático no explota. ¡Reventón! ¿Qué hago? Me vais a permitir, voy a ser un poco pesado, pero antes de ver cómo actuar al volante y con los pedales conduciendo cuando tenemos un reventón, permitid que insista, poned neumáticos sin cámara. Por vosotros, por vuestros seres queridos, por lo demás, por seguridad. Neumáticos sin cámara. Pero si a pesar de todo, por lo que sea, tienes un reventón, a mí me ha pasado 2 veces. Además, una fue bastante peculiar, porque estaba probando un Peugeot 309 GTI 16 válvulas y de repente cuando iba por la autopista de noche me saltó de repente un peatón, iba por la izquierda, se me puso delante, yo pensé que le iba a atropellar, frené tan brusco, no había ABS, para no atropellarle, golpeé ligeramente con el guardarraíl, muy poco al desequilibrarse el coche y ahí reventé la rueda trasera. Bueno, la verdad es que es uno de los momentos donde mi ángel de la guarda trabajó a fondo porque el coche no se hizo casi nada, yo no me hice casi nada y el peatón salió corriendo porque claro, yo creo que si viene a preguntarme qué tal, pues le hubiera dado un bofetón porque vamos, me dio un susto tremendo, pero por si acaso mejor que sepas lo que hay que hacer. Es menos grave, aunque te pueda parecer lo contrario, reventar una rueda delantera que una trasera. El motivo, por si no te lo crees, te lo vamos a explicar, pero para explicarlo bien, nos volvemos otra vez a nuestro laboratorio hermético. Seguimos en nuestro laboratorio hermético. ¿Cuál es el problema cuando revientas un neumático? Ya os lo hemos contado en otro vídeo que hicimos este mismo experimento, que en un coche la rueda que gira con más dificultad o que se bloquea tiende a ponerse delante. Por eso, como os he dicho, y como veremos luego, pues cuando el pinchazo o el reventón es en el eje trasero es más delicado. Hemos traído esta rampa, tenemos un flamante Volkswagen ID4 para esta prueba. Bueno, pues va derecho, pero ¿qué pasa? Aquí me he traído Glutag, que es una especie de plastelina. Vamos a bloquear las ruedas traseras. ¿Y qué pasa cuando bloqueamos las ruedas traseras? A ver, que no toque el Glutag, que entonces
Lo ponemos y lo tengo que poner más inclinado. Ya veis cómo lo que sucede cuando unas ruedas están bloqueadas o giran con más dificultad, ese eje tiende a ponerse por delante. Por eso cuando el pinchazo, sobre todo el reventón, es detrás, es más delicado, porque el coche tiende a cruzarse, como habéis visto, y a que el eje que va bloqueado se nos ponga por delante. Suavidad. Si revientas un neumático delantero, lo que vas a notar es que el coche, con cierta brusquedad, tiende a irse hacia el neumático, hacia el lado del neumático que has pinchado. Tienes que corregir con el volante. Lo más importante, nada de brusquedad. No se te ocurra frenar bruscamente. Yo te diría, incluso, no levantes el pie del acelerador bruscamente. Hazlo con suavidad. Lo que tienes que hacer es agarrar fuerte el volante. Si tienes sangre fría y eres bueno, pondrá en el warning para que el que venga detrás sepa que tienes un problema y mirando el espejo irte directamente poco a poco y suavemente hasta el arcén, donde ya puedes frenar siempre con suavidad, porque si frenas brusco, esa intención, esa querencia de irse el coche hacia el lado del neumático pinchado o reventado se va a acrecentar. Insisto, suavidad. Si revientas un neumático posterior, pues la mala noticia es que es un poco más complicado de controlarlo, pero tampoco es tan difícil. Va a pasar lo mismo, lo que pasa es que, claro, al irse hacia el lado pinchado, el eje trasero, lo que vas a tener que hacer es lo mismo que en una curva, cuando haces contravolante. Cuando en una curva el coche se va, digamos, hacia el lado derecho, ¿tú qué haces? Girar la rueda en la dirección hacia el lado derecho. Es lo que vas a tener que hacer. Te digo lo mismo, suavidad. En este caso te diría que más todavía, y sobre todo con el acelerador, fíjate, te digo más, que a veces incluso acelerar suavemente para que tire el tren delantero, sobre todo si es tracción delantera, te puede ayudar a que todo sea mucho más fácil. Te vuelvo a decir lo mismo, controla por el espejo, pon el warning y poco a poco te vas yendo hacia el arcén del lado de la derecha, donde ya entonces lentamente puedes parar el coche. La receta es sencilla, suavidad y no perder los nervios. Y sobre todo, insisto, hemos hecho un vídeo sobre la gente, los conductores que usan el freno sin necesidad y con exceso. Este es un ejemplo. Si frenas cuando has reventado un neumático, lo que vas a conseguir es agravar la situación. Esa querencia que decíamos de irse el coche hacia el lado del neumático pinchado, con el de atrás es todavía más delicado, si frenas se va a acrecentar. Así que mantén la sangre fría, no frenes hasta que el coche no vaya muy despacio. Insisto, señaliza con el warning que estás en una situación comprometida y ya en el arcén ya puedes frenar con suavidad, tomar aire y no habrá pasado nada. ¡Qué fácil se repara! No sé si cientos o quizás miles de veces he reparado el pinchazo en una bicicleta, cuando usaba neumáticos con cámara, que ahora ya no. Bueno, hay excursiones que pinchan 5 veces. Es un rollo porque tienes que quitar la cubierta. Bueno, ya tengo práctica, lo hago en minutos. Tienes que quitar la cubierta, sacar la cámara, buscar el pinchazo, lijarlo un poquito, pegamento, pegarlo, volverlo a montar. Bueno, es un rollo. Tampoco es tan complicado. Lo que sucede es que todo eso en un coche no lo puedes hacer. En un coche hay que llevarlo a un taller porque para sacar el neumático de la llanta requieres una máquina porque va con mucha presión, pero el sistema es exactamente el mismo siempre que el coche tenga ruedas con cámara. No puedes arreglar tú mismo al borde de la carretera un neumático que ha pinchado y tiene cámara. No, pero si no tiene cámara, sí lo puedes arreglar tú. Si tu coche es, como la inmensa mayoría de los coches de ahora, que no llevan rueda de repuesto, ni siquiera de emergencia, llevan un kit antipinchazos. Bueno, mal llamado kit antipinchazos, es un kit realmente reparador de pinchazos. ¿Y qué es? Es sencillamente una jeringuilla, es así de fácil, así de fácil. Lo que tienes que hacer es, introduces esa jeringuilla por el agujero, esa jeringuilla tiene un líquido que en contacto con el aire se vuelve gomoso y entonces cuando tiras de la jeringuilla, esa pelotilla de goma tapa ese agujero, que la propia presión del aire pues hace que se tape el pinchazo, llenas de aire y a correr. Me dice Rodrigo, con toda razón, que digo, muy fácil.
Tapas el agujero del pinchazo y llenas de aire. ¿Sí, con qué? Bueno, pues es que los coches, en esos kits de reparación de pinchazo, llevan la jeringuilla con el líquido y llevan un compresor de aire, claro, porque si no, no lo puedes llenar. Pero hay otra solución para arreglar estos pinchazos lentos que funciona muy, muy bien y que yo la tengo aquí. Esto, repara pinchazos. No nos patrocina Cepsa, ojalá, pero vale de Cepsa o cualquier otro. Esto es un spray que no solo es un líquido, es este líquido que os he dicho, de contacto con el aire, pues se vuelve más elástico, es como una goma, y claro, cuando tú lo echas con este propio spray, además llena la rueda de aire, que al girar, pues se centrifuga todo ese líquido y tapa el pinchazo que tengas. Recomiendan, y a mí me parece que es lo adecuado, que si usas cualquier tipo de reparapinchazos de este estilo, pues cuando tengas oportunidad, lo antes posible, vayas al taller y verifiques que todo está en orden. Yo os cuento un caso mío particular. Iba de Madrid a Barcelona, para los que no conozcáis el recorrido, estamos hablando de 650 kilómetros, y al poco de salir de Madrid noté un pinchazo lento, hinché, se volvía a deshinchar, le puse esto, me fui a Barcelona, volví, estuve varios días rodando y cuando fui al taller el neumático estaba perfecto, o sea que funciona muy bien. Este es un sistema, yo os aconsejo, sobre todo si vuestro coche no tiene rueda de repuesto, llevar uno de estos siempre. ¿Qué problema hay? Que también me sucede a mí, que si en vez de un pinchazo es un corte grande, pues no lo puedes reparar con ese sistema, porque el kit de reparación de pinchazos tapa un agujero. ¿Cómo lo solucionamos? La solución es esta. Cogéis el móvil, llamáis a la grúa y como me pasó a mí cuando un guardacoches, una parca de coches, pues rajó el neumático de un coche con el que iba y le hizo una raja de 5 centímetros, me tuve que volver a casa en taxi y el coche en grúa. No hay solución que puedas hacerla tú mismo con las herramientas que tienes en el coche. La solución con mayúsculas. Si todo esto de controlar un reventón, no perder la calma, hacerlo con suavidad, te parece un lío, vale, pues la solución es bien sencilla. Usa neumáticos sin cámara, tubels, tubulares, como quieras llamarlo. Pero además, yo te insisto, en el coche, en la moto, todavía más importante. En la bici dirás, la bici tampoco será para tanto. Bueno, pues yo conozco casos de un amigo mío que ha tenido, no un reventón, pero un pinchazo en un neumático con cámara muy rápido, perdió el control de la bici y se pegó un buen bofetón, porque dice, bueno, vas a 20, 30, 40, sí, pero vas a cuerpo gentil, porque no llevas ni siquiera protecciones como en moto. Soy un fan de los neumáticos sin cámara, ¿pero por qué? Porque te dan un plus de seguridad tremendo. Más sencillo, imposible. Usa neumáticos sin cámara o tubels. Solo he tenido 2 reventones a lo largo de mi vida como conductor. Uno lo he contado ya con el Peugeot 309, que además fue la rueda trasera izquierda, y otro fue con un Renault 11 Turbo, que reventé la rueda delantera. Como el Renault 11 ya ha sido coche del día, me voy a quedar con este 309, que reventó en esa parte, pues el coche me gustó. Me gustó, no era un coche con un acabado, ya sabéis que este coche iba a ser un Talbot, luego fue un Peugeot, era un coche ligero, porque pesaba 1000 kilos, voy a decir 1000 toneladas, no, 1000 kilos, tenía un motor de 160 caballos, era un disparo, la verdad es que el coche era estable, iba muy bien, es un coche que me gustó mucho y que no me importaría nada tener aquí atrás, en nuestro garaje hermético. Aitor me pregunta qué es eso del AdBlue que ven algunas gasolineras. La respuesta es bien sencilla. Es un aditivo que se utiliza para poner en los motores diésel, de forma que prácticamente se eliminan las emisiones de óxido nitroso, el famoso y temido NOx, que realmente es muy contaminante. Siempre digo que los diésel se han demonizado y que los diésel con este sistema son motores tan limpios o incluso más que los motores de gasolina. Andrés me dice si el sistema Run Flat, neumáticos impinchables, es eficaz. Bueno, no son impinchables. Los neumáticos Run Flat se pinchan como cualquier otro, son sin cámara, pero tienen un sistema que básicamente consiste en como si fuera una rueda interior que te permite rodar a baja velocidad con el neumático pinchado. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues tiene básicamente 2. Uno que son caros de narices, y otro que pesan un montón, y ya sabéis que el peso, sobre todo en las ruedas, no interesa. Por eso, en mi opinión, como era de prever, no han triunfado.
Y llegamos al final de este vídeo donde hemos vuelto a nuestro laboratorio hermético. Ya habéis visto que contamos con un montón de medios muy sofisticados, pero espero que os haya convencido, os haya interesado y sobre todo, ya sabéis, usar neumáticos sin cámara. Muchas gracias por seguirnos, por darnos like, por comentar, por compartir, por haceros miembros y espero veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.